Estar en el gran mandamiento. La semana pasada estuvimos viendo la gran confesión, ¿verdad? Para poder tener a Cristo en nuestra vida necesitamos confesarle como nuestro Señor y confesarle como nuestro Salvador. Ahora vamos a ver, esta semana y la próxima vamos a estar viendo acerca de cuál es el gran mandamiento. Y el gran mandamiento, ya hemos estado memorizándolo, ¿verdad? Pero ahora vamos a meditar un poquito más en ello. Vamos a leer, a dar lectura a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 12, vamos a leer de los versículos 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. 4 cosas, ¿verdad? Dice, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te pedimos por que nos ayudes a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Por favor, guíanos, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar es el gran mandamiento. El gran mandamiento que tiene que ver con el amor. Y si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento encontramos 613 mandamientos, 613 mandamientos, y ahí mismo en el Antiguo Testamento se resumen esos 613 mandamientos en 10, y encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero en el Nuevo Testamento todavía encontramos que se resume aún más, ¿no? ¿Y en qué se resume? En amar a Dios sobre todas las cosas, y dice, y al prójimo como a uno mismo. Ahora, el principal mandamiento es amar a Dios. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios, y a quien lo hemos visto, y aborrecemos al hermano a quien hemos visto, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Eso es un autoengaño. Eso es simplemente una falsedad. No podemos decir, amo a Dios y aborrecer al hermano. Pero el amor de Dios es tan grande que Juan, el evangelista, no es capaz de presentarnos unas palabras que sean capaces de abarcarlo todo, ¿no? Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dense cuenta que no dice Dios ama al mundo en capacidad, podemos decir en 1000 litros de capacidad, 1000 litros de amor de Dios, o 1.000.000 de litros, o no dice el amor de Dios tiene 1.000.000 de kilómetros. No, dice de tal manera, es como no hay palabras suficientes para describir la grandeza del amor de Dios, que por tanto lo que podemos hacer es un símil, lo utilizamos, dice, los amó tanto, ama Dios tanto al mundo, que si de alguna manera podemos describir esa grandeza de su amor,
es diciendo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces el amor de Dios podemos decir que es indescriptible. Solamente podemos tener atisbos de su amor, pero no podemos llegar a comprenderlo en su totalidad. Y cuando hablamos de Dios, de conocer a Dios, cuando hablamos de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de alguna manera es como cuando nosotros intentamos agarrar agua con las manos, que ya tenemos aquí el agua, pero vemos cómo se va escurriendo entre los dedos, y cuando creíamos que ya la teníamos atrapada, se nos va, porque no la podemos detener. Entonces, de alguna manera, cuando creemos que ya conocemos a Dios, nos damos cuenta que solo le conocemos un poquito, pero nos desborda, va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nosotros. Entonces el amor de Dios no se puede comparar con el amor que tenemos nosotros, ni siquiera con el amor de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque aunque tus padres te abandonaren, Dios por su amor te recogerá, dice. Entonces es un amor que va más allá del amor de los padres, del amor de los hijos. Ahora, la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo es sencilla. Ven que el Señor Jesucristo estaba disputando. Entonces un fariseo, como vio que había respondido bien, dice, a ver si ahora sí va a saber responderme. ¿Por qué? Porque ya en todo el trayecto de aquí que nos presenta Marcos, al Señor Jesucristo lo han estado asediando, haciéndole todo tipo de preguntas. En este caso ya viene un fariseo, uno de los que saben mucho de la palabra de Dios, ¿no? Entonces llega y se le acerca y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esa es la pregunta que le hace este escriba. Y sabemos que la función de los escribas era no solo estudiar la palabra de Dios de forma meticulosa, sino también transcribir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos, los manuscritos que había antiguos, los pasaban a manuscritos más nuevos. ¿Para qué? Para que no se perdiese la palabra de Dios. Y ellos eran tan meticulosos que contaban cada acento, cada jota o cada yo y cada tilde, la contaban y la ponían. Entonces luego, después de que habían copiado lo que estaba en este manuscrito, en este nuevo, después contaban los renglones, contaban que estuviese a la misma distancia de la hoja que estaba en el otro o en el manuscrito. Entonces eran muy meticulosos en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que cuando viene a preguntarle al Señor Jesucristo, le viene a preguntar a alguien que sabe de la palabra de Dios y que está muy bien, muy versado. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no solamente es un gran maestro, sino que es el maestro. No solamente es un estudioso de la palabra de Dios, Él es el verbo hecho carne, es decir, Él es la palabra de Dios. Así que el Señor Jesucristo dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y podríamos decir que le está diciendo, antes de que te diga cuál es el gran mandamiento, presta atención al mandamiento y al Dios que lo da. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nada más vemos las órdenes, pero las órdenes se toman dependiendo de quien nos las dé. Porque si es alguien que no tiene autoridad, te puede dar todas las órdenes del mundo, pero ¿qué vas a hacer? No le vas a hacer caso. ¿Qué es lo que suele pasar en los trabajos, no? A veces llega tu compañero o tu compañera, de los que sabemos que les gusta hacerle la barba al jefe, y entonces llega y te empieza a dar órdenes. ¿Y qué es lo que dices? Sí, enseguida lo hago. No, te ves y dices, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para darme órdenes? Pues, no eres nadie. Entonces es bueno saber de quién viene la orden, ¿no? Porque a veces de forma equivocada, a veces los hijos
se ponen al tú por tú. Y si les das una orden, luego dicen, ¿y por qué no lo haces tú? ¿O por qué quieres que haga esto? Y yo no sé, hay muchas formas, hay muchos padres que son muy, muy diplomáticos a la hora de tratar con sus hijos. Dicen, no, es que tienes que hacerlo por esto, tienes que hacerlo por lo otro. Pero hay otros padres que dicen, porque soy tu padre, porque yo tengo la autoridad, o porque soy tu madre, y porque tengo la autoridad para darte la orden, ¿no? Entonces ya hay hijos que dicen, sí, es la mamá. Y si eso no le convence, el que sea la madre dice, porque soy tu madre y tengo una chancla en la mano. Y entonces sí dices, bueno, eres mi mamá, tienes la chancla que me queda, a obedecer, ¿no? Hay autoridad. Entonces uno obedece mejor cuando conoce a quien da la orden. Y el Señor Jesucristo es lo que hace. Antes de responderle cuál es el principal mandamiento, dice, primero te voy a presentar al que te da el mandamiento, para que tú sepas de quién estamos hablando. Así que dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Ahí está la palabra, oye Israel. Y la palabra esa, acuo, que tiene que ver de oír, de escuchar, de prestar atención, de adquirir conocimiento por medio de escuchar atentamente. Así que les dice, a ver, recuerda que este mandamiento lo precede una llamada de atención. Oye Israel, y de alguna manera para nosotros a cada uno de nosotros, de forma individual nos dice, oye Mirtala, oye Juan, oye Carlos, oye Pedro, oye Beto, oye Luis, escucha, abre los oídos bien y presta atención. Reconoce al que te está hablando. Entonces es importante que dice, presta atención, escucha, oye Israel. Y luego a continuación, ¿qué nos dice? El Señor nuestro Dios. Escucha que el Señor que da el gran mandamiento no es alguien ajeno, no es alguien que nada tiene que ver contigo. Dice, es el Señor nuestro, que tú lo puedes llamar como el Dios de tu posesión. Suena bonito cuando uno dice Dios mío, ¿verdad? Dios mío, porque de alguna manera lo sientes que es tuyo, porque sientes que es hay una relación personal, que hay una relación íntima. Entonces, el Señor nuestro Dios, no el Señor o no el Dios de aquellos que no conocen, de aquellos a los que no se les ha revelado. No es el Dios de los ídolos o de los idólatras, es el Dios verdadero. Y las palabras que utilizan es la palabra kurios y la palabra teos. Y cuando habla del Señor, está hablando de que es alguien que tiene autoridad. ¿Qué eso implica? El Señor nuestro Dios, está diciendo, el que tiene autoridad, el que se merece reverencia, el que se merece que lo respetes, el que se merece ser obedecido, Él es nuestro Dios, que le poseemos, pero que nos posee, que hay una relación íntima con Él. Entonces, para poder amar, para poder cumplir con ese gran mandamiento, es necesario tener esa relación íntima con Dios. Es necesario tener también esa reverencia, ese respeto al Señor. Y por eso vemos que utiliza las dos palabras, el Señor, que es el kurios, el que se merece reverencia, el que se merece respeto porque es todopoderoso, pero también Dios, aquel que no tiene rival. Y por eso luego dice, el Señor uno es. Y ahí vemos que Dios es un Dios indivisible, ¿no? El Señor uno es. El Señor es nuestro Dios, no es un Dios ajeno, es el Dios tuyo. Él es uno. Ahora, el Señor, que es uno, no tiene rivales. Pero la pregunta es, ¿ponemos algunas cosas que desafían la supremacía de Dios en tu vida? Escúchenme,
interpongo yo en mi diario vivir algunas cosas que desafían la supremacía de Dios en mi vida? ¿Hay cosas que son rivales de Dios en mi vida? ¿Que tiene rivalidad o que intenta usurpar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? ¿Es Dios, tu Dios, aquel Dios indivisible, aquel Dios a quien no le hace sombra a nadie? ¿O por el contrario, hay algo que le hace sombra a tu Dios? No porque sea mayor que Dios, sino porque estás permitiendo que se interponga. Porque estás permitiéndole o dándole un lugar en tu corazón que es mayor o que es el más importante. Y muchas veces se ilustra el que Dios sea el único, el que ocupe el centro de nuestra vida, que nuestro amor esté centrado en Él, y se suele dibujar un corazón, y en medio del corazón se pone un trono. Y entonces la pregunta es, ¿quién está sentado en ese trono? Y si nos preguntásemos a nosotros mismos, en nuestro corazón, que hay un trono, ¿quién está sentado allí? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Y ahí ya puede haber muchas cosas. Pueden estar tus hijos, puede estar tu trabajo, puede estar el dinero, pueden estar los vicios, pueden estar tus ambiciones, pueden estar tus metas personales. Hay muchas cosas que son que atentan contra Dios, que quieren arrebatarle ese lugar único que a Él le corresponde. Y Él es uno. No hay varios dioses, dice. Solamente hay un Dios. Entonces el Señor uno es. No admite rivales. Y sigue adelante. Ahora sí ya pasa. Dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? A ver si ya no lo sabemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 palabritas que son bastante importantes y que quiero destacar, quiero pues remarcar. Primero, hay que amar al Señor como con todo tu corazón. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de nuestros sentimientos. Y ahí lo que utiliza es la palabra cardía, ¿no? Ahí viene todos los cardiólogos y todas esas palabras que hablan del cardio. ¿Por qué? Porque está hablando del corazón. Entonces, cuando estamos hablando del corazón, dice que a Dios hay que amarle con un amor intenso, con un amor en el cual están los sentimientos incluidos. Pero la verdad es que muchas veces en el amor a Dios no hay sentimientos. Hay veces que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, a veces que solamente lo amamos con el entendimiento. ¿No les ha pasado? ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué es? Si pensamos en el amor es una decisión o el amor es una emoción. Y decimos, el amor es una decisión. Y hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque hay veces que tú amas aunque no quieras amar, ¿no? Hay veces que te ofende a alguien, especialmente si es un ser querido, por ejemplo, tu hijo, tu papá o tu mamá, te ofende. Y estás enfadado con él o con ella, pero le sigues amando. ¿Quieres amarle? No, pero tienes la convicción y tienes la decisión de amarle. Y dices, aunque no quiera yo amarle, le amo. Entonces sí, de alguna manera es una decisión. Tú decides amar. Pero la decisión sin el sentimiento, sin la emoción, como que de alguna manera es una lucha en contra de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tus sentimientos no te llevan a amar a alguien, pues ahí estás luchando, te estás esforzando, pero sabes que estás esforzándote. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón está en ese ser querido? Cuando no solamente dices, amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mi madre, aunque me hayan hecho eso o lo otro, sino que mi corazón está allí. Entonces tu amor es más intenso. Entonces tu actitud es mejor. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo solo por la decisión, sino también la emoción le acompaña al sentimiento. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo entiendo que hay una lucha
en nuestro ser. Y creo que si decidimos amar a alguien, si invertimos en esa persona, o en ese ser o en aquello, terminaremos amándole. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. ¿Y cómo haces tu tesoro? Normalmente uno hace tesoros dedicando esfuerzo o invirtiendo en algo. ¿O no? ¿Cómo puedes llegar a tener un tesoro? Vamos a decir en el banco. Pues constantemente llevando tu dinero allí, ¿no? Terminas teniendo tu tesoro allí. ¿O cómo puedes hacer un tesoro en tu hogar? Pues cuando estás dedicando todo tu esfuerzo, todo lo que tú estás ganando, todo lo que estás desgastándote, lo estás invirtiendo en tu hogar. Vas a amar tu hogar. ¿Por qué? Porque todo tu esfuerzo, toda tu vida está dedicada a eso. Has hecho ahí un tesoro. ¿Cómo vas a amar a Dios? Cuando tu esfuerzo lo estás dedicando para servirle a Dios, entonces estás haciendo un tesoro en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Y luego dicen, porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si tú has invertido en el cielo, ¿qué crees que va a pasar? Que tu corazón va a estar en el cielo. Si tú has dedicado tu vida al Señor, vas a amar al Señor. ¿Por qué? Porque le has dedicado, porque le has servido. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces lo que queremos es de forma distinta. Queremos que Dios haga un tesoro en nosotros para poderle amar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que no le amamos sinceramente, que lo amamos por conveniencia. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a nosotros mismos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás dando, tú le estás amando, le estás entregando. Entonces cambia el sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos dan, sí, el amor es recíproco, ¿no? Se da y se recibe. Pero Dios no es deudor de nadie, Él no le debe nada a nadie. Pero sí está ahí, ¿amarle con qué? Con todo vuestro corazón, con todo tu corazón. Y luego dice, y con toda tu alma. Y cuando hablamos del alma, habla un poco de la psique, ¿no? Pero aquí hace más referencia al aliento de vida. Recuerdan, y la palabra que se utiliza es la equivalente a cuando, recuerdan que Dios hace al hombre, lo forma del polvo, y luego dice que le sopló aliento de vida, y llegó a ser, ¿qué? Un ser viviente. Entonces, cuando dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, dice con ese último aliento o con ese primer aliento de vida que tú tienes, dice con eso ámale. Ámale con aquello que te identifica como un ser único, como un ser especial, como un ser al que Dios sopló y entonces llegó a ser, llegó a existir. Tú eres un ser que tiene un alma, esa psique de la que habla aquí la Biblia, que tienes ese aliento de vida. ¿Por qué? Porque Dios lo sopló en ti. Y dice, ámale con ese aliento de vida que tienes. De eso se requiere que amemos a Dios. De eso habla el gran mandamiento. Y luego sigue más, dice, y con toda tu mente. Y cuando hablamos aquí de la mente, estamos hablando del entendimiento, estamos hablando de la convicción, estamos hablando de tener un pensamiento crítico, un pensamiento que analiza, una persona racional. Curiosamente, hay algunas, especialmente las religiones orientales, ellos te dicen que para que tú tengas paz personal, para que tengas paz en tu corazón, para que tengas paz en tu vida, que tienes que concentrarte, dejar en blanco tu mente, y que así es como vas a tener paz, porque te vas a relajar y todo eso. Pero ¿saben qué? Eso es justamente lo opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca busca que anules tu pensamiento. Al contrario, la palabra de Dios busca que lo utilices, que tengamos un razonamiento, que seamos críticos, no criticones, ya se los he dicho una vez. Que tengamos esa actitud de analizar las cosas, de ser detallistas.
Entonces, cuando llegamos a una convicción de amar a Dios no solamente lo amamos por la emoción, lo amamos porque nos convence. Porque decimos, Dios se merece que se le ame por todo lo que ha hecho, por todo lo que es, por todo lo que hará, por quienes somos en Él. Y llegar a esa convicción, de manera que cuando se pasa tu emoción, porque las emociones suben y bajan, fluctúan mucho, cuando tu emoción no esté, está tu convicción. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, ama a Dios con toda tu mente, convéncete, analiza las cosas, examínalas, no cierres, o más bien no te suicides intelectualmente. Porque también me he encontrado muchas personas que dicen, no, el creer es para los tontos. Digo, no, el creer está basado en evidencias sólidas, que hay que razonarlas. Dios nos da las suficientes razones y los suficientes motivos para creer en Él, para confiar en Él, para adorarle y para amarle. Y creo que también en el diario vivir, uno también ama o no ama en base también a que uno analiza las cosas, ¿no? Y dices, bueno, yo no voy a poner mi corazón aquí en esta persona o en esta situación. ¿Por qué? Porque no se lo merece. No se merece que le ame. Entonces uno se olvida, ¿no? Y en Dios, cuando pensamos, decimos, bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Quién soy yo a la luz de lo que Dios ha hecho? ¿Y qué debo hacer? Y entonces ya puede uno concluir y decir, necesito amarle. Debo amarle porque Él se lo merece, porque mi mente me lleva a ver que sí, que Él es digno de ser alabado, como cantábamos, ¿no? Él es digno, y no solo es digno, sino que el más digno. Ahora también utiliza la fuerza. ¿Y con qué? Y con todas tus fuerzas. ¿Dónde estás, vamos a decir, gastando tus fuerzas? No voy a decir malgastando, ¿dónde estás gastando tus fuerzas? Y aquí fuerza se puede traducir como fuerza, como poder y como habilidad. Nosotros tenemos unas habilidades que Dios ha dado a nuestras manos, que ha dado a nuestro ser. Cada uno de nosotros tiene algo que puede hacer para honrar a Dios. A todos nos ha hecho útiles. Entonces cuando nos está diciendo ahí con todas nuestras fuerzas es, ¿dónde estoy invirtiendo mi energía? ¿A dónde se está yendo? Porque la energía sabemos que la tenemos por un poco de tiempo. Y luego ya no vamos a tener energía. Como le pasó a Pedro, ¿no? Primero se ceñía e iba donde él quería. Pero llega el momento en que tiene que extender sus manos y que lo ciñan a él. Porque ya no podía. Y así somos nosotros. Hoy estamos jóvenes y hacemos más o menos lo que queremos. Más o menos, porque también nuestra fuerza es limitada. Pero decimos, voy a tal sitio y vas, a tal sitio y vamos. Pero se llega a un punto en que ya no puedes. Ahora, es importante que esas fuerzas que Dios nos ha dado, esas habilidades que Dios nos ha dado, que las invirtamos bien. De todo el gasto de mis energías que estoy haciendo, ¿cuánto estoy invirtiendo para la eternidad? ¿Cuánto de mis energías estoy dedicando para amar a Dios? Amar a Dios con intensidad, amar a Dios con esfuerzo implica eso. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros amamos a Dios o buscamos a Dios cuando me viene bien, cuando no me supone hacer un esfuerzo, cuando, pues ahora me viene bien, ahora voy a cantarle, ahora me viene bien, ahora ya voy a darle, no tengo hoy partido de fútbol, no tengo fiesta, no tengo amistades, no tengo, voy a ir un rato. Pero cuando ya me cuesta, cuando tengo que esforzarme, cuando tengo que privarme de algo que a mí me gusta, de forma, vamos a decir, carnal, entonces ya, como que, ya se lo pienso nomás. Pero aquí está implicando eso, con tus fuerzas y con tu esfuerzo, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque en el esfuerzo está la aplicación de la fuerza, ¿no?
Así que dice, ama a Dios de esas maneras. Amarás al Señor a Dios como con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? Implica vivir una relación basada en el amor, no en el miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, como dice, en el amor. Y la pregunta que suelo hacer es esta, sencillita. Bien, eres una persona bastante recta, bastante íntegra. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a ser íntegro, a ser recto? Y es esto, tu amor a Dios o tu temor a Dios. ¿Qué te motiva? Cuando dejas de hacer lo malo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no haces lo malo? ¿Por temor al castigo o por temor a las consecuencias o porque las aborreces? Si no hacemos, o más bien si hacemos, o si dejamos de hacer las cosas malas por miedo al castigo, lo más probable es que nuestra relación con Dios sea una relación de temor y que no sea una relación de amor. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué te impulsa? Cuando conoces a Dios, conoces su amor, actúas por amor. Y el motor más fuerte, la fuerza más poderosa que puede haber para llevarte a, vamos a decir, a triunfar, es el amor. Por amor, ¿qué no haces tú por amor? Quienes han estado enamorados y que su novia ha vivido a 1000 kilómetros, a California, donde sea, se le hacía como nada viajar. Recuerdo de un hermano que vivía por allí no sé si por Madras, por allá refundido, y tenía que venir hasta acá, hasta Eugene. Sí. Nada más por venir a verla una hora, se hacía un recorrido largo, y se iba tan contento. Y si tenía que regresarse porque se le había olvidado algo a propósito, se regresaba y lo recogía. ¿Por qué? Porque por amor tú haces lo que es, bueno, hasta lo imposible casi, cuando hay amor. Y cuando tú amas a Dios, entonces tú le sirves, te esfuerzas y no te importa. No te preocupas por el que dirán, porque le amas. Y ese tipo de amor es el que quiere el Señor. Quiere que amemos por amor, que le sirvamos por amor. Entonces, ahora, vivir por miedo. ¿Han vivido ustedes una situación en la que han obedecido a sus padres por miedo? Donde ni siquiera querías estar en la misma habitación que estuviera tu padre por miedo a que siquiera te mirara. Cuando te decía una cosa salías corriendo a hacerla. ¿Por qué? ¿Por amor? No, por miedo. Esa no es una situación sana. Pero hay veces que uno vive así, vive uno atemorizado. Generalmente en los países donde hay dictadura suele vivir los ciudadanos así. Obedecen, sí obedecen, pero ¿por qué? ¿Porque aman al dictador? No, porque le tienen miedo. Y a veces uno así ve su relación con Dios. A veces uno lo ve como un verdugo, como un dictador que te está dictando órdenes y que va así, pero a ver si no me va a castigar. Y no es esa la relación que Dios quiere. Quiere una relación de amor. De amor. Porque el temor en sí lleva castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La pregunta, ¿has sido tú perfeccionado o perfeccionada en el amor? Otra de las consecuencias es una obediencia a los mandamientos de Cristo. Si me amáis, como dice, guardad mis mandamientos. Muchas decimos, sí, a veces decimos, sí, amo a Dios.
Amas a Dios. ¿Y qué te dice Dios? Pues no lo sé. Pues si ni siquiera sabes qué es lo que pide de ti, lo más probable es que no tengas amor por Él. ¿Por qué? Porque no conoces qué es lo que quiere de ti. Y eso es lo que suele suceder cuando muchas personas que dicen que creen en Dios. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y qué crees de Dios? ¿Cómo que creo de Dios? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que existe. Bien. ¿Y te habla? ¿Te dice algo? ¿Te llama? ¿Tienes responsabilidades delante de Él? Pues me imagino que sí. ¿Y cuáles son? Pues hay que ser bueno. ¿Y eres bueno? Sí. ¿Cuánto? Pues hombre, yo no le hago daño a nadie. Pero si nos analizamos a la luz, por ejemplo, de los 10 mandamientos, mientes, tienes malos pensamientos, codicias lo del prójimo, y ya si nos hacemos un análisis, ya vemos que Dios se manda muchas cosas más de las que nosotros nos creíamos. Y entonces ya decimos, no soy bueno, la verdad. Pero ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, pero hay que ir un paso más allá. Porque Dios habla. Y vaya que sí habla, de muchas maneras. Y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y saben quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Y es interesante una lista que hay de 49 mandamientos del Señor Jesús, donde dice, sígueme, donde dice, regocijaos, donde vemos cómo Él nos va instruyendo en cómo andar en sus caminos. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios nos dice eso. ¿Me amas de verdad? Obedéceme. Si le amamos de verdad, le obedeceremos. Si no le amamos, no le vamos a hacer ni caso, porque eso pasa. Siguiente, otra de las consecuencias que hay un conocimiento profundo del Padre. Ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hizo su Señor, lo que hace su Señor, pero os he llamado como amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice, os las he dado a conocer. Y ahí la palabra amigos significa amados. Os he llamado amados, personas especiales a las que yo amo. ¿Por qué? Porque a toda persona que tú amas le cuentas tus secretos. ¿O no? ¿A quién le decimos nuestros secretos? Aquellos que amamos, aquellos en quienes tenemos confianza. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, yo les tengo confianza, los considero mis amados, y una muestra de que los amo es que todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las doy a conocer. Entonces el amor conlleva un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo del Padre. Me gusta porque Juan, sabemos que era el discípulo amado, ¿verdad? Porque Daniel era también el profeta muy amado. Y miren cómo Dios les reveló cosas que están todavía por cumplirse, que ni siquiera nosotros logramos entender. ¿Por qué? Porque eran muy amados, porque tenían una relación íntima con Dios. La pregunta es, ¿qué conocemos nosotros de Dios? ¿Qué estamos aprendiendo de Él constantemente? ¿Cuál es el conocimiento, cuál es la intimidad que tenemos con el Señor? ¿Tenemos confianza con Él, tenemos cercanía con Él, le conocemos? ¿O cómo estamos en nuestro conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra, en nuestra relación personal con Él? Es importante cultivar esa relación. Siguiente, la seguridad de saberse amado. Amar a Dios, se suele decir que lo que siembras, cosechas, ¿verdad? Cuando tú amas a Dios, ¿cómo crees que te vas a sentir? Amado por Dios. Volviéndose, Pedro vio que le seguía ¿a quién? El discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién era el discípulo amado? Era Juan. ¿Por qué? ¿Porque lo decían los otros discípulos? No, porque lo decía él.
Él decía, yo soy el discípulo amado. A mí, Dios me ama. La pregunta es, ¿seremos capaces de decir, yo soy el amado de Dios? Dios me ama. Con esa convicción que lo hacía Juan. Yo no sé a los demás, yo no sé si ama a Beto, a Juan, no sé si los ama. Yo sé que me ama a mí. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. No depende de cuánto ama Dios a los que están a tu lado. Ni siquiera depende de cómo lo perciben, sino cómo percibes tú tu relación con Dios. Eres el amado de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Te ama Dios a ti? Dios te ama. Dios nos ama. Y mucho. En eso hay seguridad. ¿Saben qué? Cuando está de tu lado el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, cuando está a tu lado aquel que cuando viene una tormenta, cuando el aire sopla tan fuerte que parece que va a derribar los edificios, que nada más le dices, cállate, enmudece. Aquel que cuando ve a Lázaro, que está muerto, ya lleva 4 días, ya está, según el conocimiento humano, ya huele mal, y le dice, sal de la tumba. Y luego te dice, yo te amo a ti. ¿No te da eso seguridad? Saber que el Todopoderoso, aquel que es capaz de crear cielos y tierra, aquel que es capaz también de ir al más mínimo detalle, se da la vuelta, te mira a ti cara a cara y te dice, te amo. Te amo tanto que doy mi vida por ti. Dios te ama. Dios nos ama. Y el amor de Dios no tiene límites. El amor no tiene límites en cuanto a tiempo, no tiene límites en cuanto a espacio. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es profundo, el amor de Dios es alto, bajo, ancho, lo cubre todo, lo llena todo. No hay nada que pueda escapar de Él. Y ese amor es con el amor que te ama. Dice, con amor eterno te he amado y te extendí mi misericordia. El amor con el que Dios te ama es un amor eterno, que ni siquiera depende de ti, depende de Él. Pero tú te sientes amado. Sabemos que estamos seguros, sabemos que podemos vivir confiados si estamos en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en el amado? Si no lo estás, céntrate en Él. Confía en Él, síguele, hónrale, porque Él se lo merece. Sobre todo porque Él te ama, porque quiere que tener contigo una relación de amor, no de miedo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu santa palabra, porque en ella aprendemos que en el amor no hay temor. Y Señor, si hay alguien aquí que vive atemorizado, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos, porque tú, Señor, quites el temor de su vida y que pueda vivir en el amor que tú das. Dios Santo, te agradecemos porque nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos salvación, para iniciar con nosotros una relación que era de enemistad a una relación que es de amistad. Gracias porque nos llamas amigos. Gracias porque nos muestras tus secretos, porque nos muestras tu palabra, porque nos instruyes, porque nos enseñas y porque vas con nosotros, porque nos llevas de la mano. Señor, te damos las gracias por amarnos tanto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir.